estás a punto de vivir no es un simulacro, es un ataque de pánico. ¿Qué tal? Estás visualizando Ataque de Pánico, el espacio donde hablamos de películas que te van a hacer querer dejar la luz del pasillo encendida. Yo soy Carlos García y te doy la bienvenida. Hoy vamos a platicar de 4 películas que ciertamente se disfrutan mucho mejor durante este mes de terror absoluto. Comenzamos. Dicen que lo que asusta más del miedo es cuando deja de ser solo una historia. Y El Conjuro lo demostró con una simple promesa, basada en hechos reales. Estrenada en 2013 y dirigida por James Wan, esta película marcó un antes y un después en el terror moderno. No solo devolvió la tensión y el silencio del género, sino que lo hizo desde la más inquietante de todo lo posible. La historia comienza en 1971, en una vieja casa de campo en Rhode Island. La familia Perron se muda buscando tranquilidad. Puertas que se cierran solas, relojes que se detienen a la misma hora, sombras que se mueven en la oscuridad. Lo típico del terror, y sin embargo, El Conjuro logra que lo típico se sienta nuevo. Aquí entra en escena el matrimonio Warren, Ed y Lorraine, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga. 2 investigadores paranormales, inspirados en personas reales que, a lo largo de su vida, aseguraron haber enfrentado más de 10,000 casos sobrenaturales. La película no solo se enfoca en el miedo, sino en la relación entre ellos. La fe, el amor y la vulnerabilidad de 2 personas que miran al abismo todos los días y aún así se toman de la mano. Esa dimensión emocional es la que eleva el filme por encima del susto fácil. James Wan, el mismo creador de Saw e Insidious, entendió que el terror no necesita mostrarse para ser efectivo. En lugar de recurrir al exceso de sangre o efectos digitales, construye el miedo con lo invisible. Una cámara que se mueve lentamente, una puerta que se abre sin explicación, un susurro que el espectador siente más que escucha. El ritmo está medido al milímetro. Cada escena prepara la siguiente, como si el espectador fuera una pieza más en el tablero del mal. La tensión crece sin prisa, pero sin pausa. No hay gritos innecesarios ni sombras gratuitas. Hay atmósfera, hay tiempo para temer. Uno de los mayores aciertos del Conjuro es su fotografía. Las luces cálidas contrastan con la oscuridad absoluta de la noche. Esa dualidad refuerza el mensaje central. Lo cotidiano puede volverse aterrador de un segundo a otro. Además, la casa se vuelve un personaje. Respira, observa y ataca. El diseño de sonido, por su parte, es casi un arte. No se trata solo de sustos, sino de cómo cada ruido parece tener una intención. El silencio se vuelve una amenaza, el crujido de una advertencia y el grito de una liberación inevitable. En el fondo, El Conjuro habla de la fe, no de la religión, sino de creer. Creer en lo que no vemos, en lo que sentimos y en lo que tememos. Ed y Lorraine no luchan solo contra demonios, sino contra la duda. Su fuerza no viene del poder sobrenatural, sino del amor y la convicción. Esa es quizás la clave del éxito, porque mientras muchas películas de terror apuestan por la sorpresa, El Conjuro apuesta por la emoción. Nos hace preocuparnos por sus personajes antes de hacernos temer por ellos. A nivel técnico, la dirección de James Wan es precisa y elegante. Utiliza la cámara en mano y los paneos largos para sumergirnos dentro de la casa, sin darnos un respiro. Las escenas del exorcismo en sí
Son intensas, pero no exageradas, lo que mantiene el realismo emocional. Y aunque el guión sigue la estructura clásica del cine de posesiones, familia, expertos, ritual, etc., lo hace con una sensibilidad distinta. No hay héroes todopoderosos, sino personas enfrentando lo imposible con miedo, pero también con humanidad. El reparto es otro de los pilares del filme. Vera Farmiga aporta una dulzura melancólica a Lorraine Warren, mientras que Patrick Wilson encarna a Ed con una calma que inspira confianza. Ron Livingston y Lily Taylor, como los padres de la familia Perron, transmiten ese terror doméstico que nace cuando lo seguro se vuelve incierto. Más allá de la historia, El Conjuro revitalizó un género que parecía agotado. Inspiró un universo cinematográfico completo, del que surgieron Annabelle, La Monja y otras películas que ampliaron su mitología. Pero ninguna ha logrado capturar del todo la esencia de la original, porque El Conjuro no solo asusta, sino que construye una experiencia, una que mezcla lo sobrenatural con lo emocional y lo visual con lo espiritual. A más de una década de su estreno, sigue siendo una referencia, no por su demonio ni por los exorcismos, sino porque nos recordó algo esencial. El miedo más grande no viene de los fantasmas, sino de enfrentarnos a lo desconocido dentro de nosotros. Quizá por eso El Conjuro se siente tan real, porque aunque cierre el telón con oraciones y crucifijos, nos deja una duda que persiste cuando apagan las luces. ¿Y si todo esto sí pasó? El mal es paciente, espera el momento en que menos creemos en él. Exactamente a las 2:17 de la mañana, todos los niños de la clase de la señorita Gandhi despertaron. Salieron de sus camas, bajaron las escaleras, abrieron la puerta, corrieron hacia la oscuridad y nunca regresaron. Todos menos un niño. Esto deja a toda una comunidad confundida y desesperada por saber qué ha ocurrido con ellos. La película en sí está estructurada en capítulos. Cada capítulo ofrece la perspectiva de personajes distintos: la maestra, el padre, la policía, otros vecinos, y poco a poco, cada fragmento añade piezas al rompecabezas. No todo se revela de golpe. Lo que hace Weapons es jugar con el misterio, con la ambigüedad y con esas escenas que te hacen dudar si viste lo que creías. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente hace que Weapons sobresalga? No solo es la premisa inquietante, sino cómo maneja el terror moral, lo que puede implicar que el horror, cuando los inocentes ya no lo son completamente, cuando son usados, manipulados. Come, sit. Un elemento clave es la tía Gladys, una entidad oscura, quizá bruja, que tiene control sobre los niños. Bajo su hechizo, los convierte en armas, no de metal ni pólvora, sino de carne, voluntad y miedo. La metáfora es fuerte. El poder que alguien o algo puede tener sobre otros, el uso de la vulnerabilidad infantil, el dolor, incluso la culpa de los adultos. Y Zach Cregger mezcla esto con símbolos brutales, escenas de horror visual muy crudas, pero también con momentos de silencio, donde el sonido, la música, los espacios vacíos hacen el trabajo de lo que no se ve. Técnicamente, Weapons brilla. Su fotografía, oscuridad y luz intercaladas, la ambientación, los planos que generan tensión alargando los silencios, el montaje fragmentando de los distintos puntos de vista y el diseño de sonido que pone cada crujido, cada susurro
en primer plano. Y también la actuación de Julia Garner como Justine tiene momentos de grieta emocional, de incertidumbre profunda. Brolin como Archer aporta el peso de la culpa, la desesperación, el deseo de proteger lo que ya se ha perdido. Pero como toda película ambiciosa, Weapons también tiene zonas grises. Algunos espectadores sienten que los personajes secundarios podrían estar mejor desarrollados, que ciertos capítulos desvían la atención sin contribuir tanto al misterio central, que la estructura en varias perspectivas, aunque poderosa, a ratos debilita el ritmo o dispersa el foco. Además, el desenlace, cuando exponen lo que realmente hace Gladys, la mecánica del hechizo, lo que significa usar a los niños como armas, para algunos no sorprende tanto como promete al principio. Algunos sienten que la metáfora, aunque potente, se resuelve quizá con menos ambigüedad que lo que se insinúa. Pero hablemos del trasfondo real. Weapons no está basado en un caso real, pero sí nace de algo personal para su director. Zach Cregger ha dicho que perdió a alguien muy cercano, el comediante Trevor Moore, y que parte del guión le sirvió como forma de procesar ese duelo. Algunas escenas, capítulos, se sienten como fragmentos autobiográficos, como si escribir fuera un exorcismo personal. Ese origen le da un carácter más visceral al horror. No es solo fantasía oscura, algo que brota de la pérdida, del miedo, de la culpa, de las preguntas que no tienen respuesta. Y por eso, Weapons no es solo una película de terror. Es también un reflejo de la crisis colectiva, de lo que sucede cuando fallan los adultos, cuando los niños son más que víctimas, cuando la comunidad se desmorona bajo el peso del horror. También de cómo las historias pueden ser monstruosas, porque usamos historias para explicarnos lo que no comprendemos. En resumen, Weapons es un viaje incómodo, fascinante, que mezcla lo sobrenatural con lo humano más crudo. Tiene momentos de gran fuerza visual y dramática, personajes que sufren más allá del susto, símbolos que pican la conciencia y un guión que no entrega todo en bandeja, lo que permite respirar y pensar. Si tuviera que darle una conclusión, diría que Weapons es ese tipo de película que no solo te asusta, sino que te deja pensando en lo mucho que somos vulnerables, pero también en lo mucho que importa lo que hacemos con esa vulnerabilidad. Ahora vamos a continuar con una película argentina que lleva por título Cuando acecha la maldad. Esto no me lo imaginé nunca. Esta es una película de 2023 dirigida por Demián Rugna, donde residentes de un pequeño pueblo rural descubren que un demonio está siendo encarnado en uno de ellos, por lo que intentan escapar desesperadamente, ya que la maldad con la que este demonio acecha va más allá de solo su presencia física. Mira lo que trajeron. El horror aquí no llega desde afuera, sino que brota desde adentro, desde lo que la gente niega, desde la forma en que una comunidad entera elige mirar hacia otro lado. No sé si estamos haciendo bien la cosa. Aunque yo le lleve el mal a ella. Rugna no filma el terror con la elegancia clásica de Hollywood. Lo hace con violencia y brutalidad, con una crudeza que te obliga a mirar incluso cuando quisieras apartar la vista. No hay planos hermosos ni música que prepare al espectador. Solo realismo, solo horror. Y eso es lo que hace que, cuando acecha el mal, sea tan perturbadora. La cámara se mueve entre campos áridos, casas humildes y carreteras solitarias, donde los personajes se sienten tan perdidos como nosotros. Todo el entorno
tiene un aire enfermo, casi como si la tierra misma supiera lo que está ocurriendo. Pedro, interpretado por Ezequiel Rodríguez, carga con una historia personal marcada por la culpa y la violencia. Jimmy, su hermano, es más inocente, más pasivo, pero ambos representan una humanidad que se resquebraja ante lo desconocido. El guión, también escrito por Rugna, no busca explicar demasiado. No hay sacerdotes expertos ni textos antiguos que detallen el origen del mal. Aquí, el mal simplemente existe. Se manifiesta como una fuerza física, sucia, que posee cuerpos, que los hincha, los descompone y los usa como vehículo para seguir expandiéndose. La película va dejando pistas. Los niños que cambian su comportamiento, animales que se vuelven violentos, mujeres que actúan de forma errática. El miedo crece, no porque algo aparezca, sino porque todo se empieza a deformar. Una de las grandes virtudes de Rugna es cómo utiliza el paisaje rural argentino como símbolo del abandono. Aquí no hay ayuda, no hay policía que llegue a tiempo, ni sistema que funcione. Las comunidades están aisladas y cada persona se rige por sus propias reglas. En ese contexto, el mal no necesita esconderse, puede caminar entre todos sin que nadie lo detenga. Y cuando el miedo llega, la reacción no es la fe ni la esperanza, es la negación. La gente intenta ignorar lo que pasa o incluso buscar soluciones primitivas, disparar, huir, esconder, pero nada sirve. La infección espiritual sigue avanzando. A nivel cinematográfico, Cuando acecha el mal es un trabajo impecable. La fotografía cargada de tonos ocres y sombras densas crea una sensación de calor sofocante, casi febril. El sonido es otro protagonista. Cada golpe, cada respiración, cada ruido del campo se siente demasiado cercano, demasiado humano. Y la violencia, lejos de ser gratuita, se vuelve un vehículo del mensaje. Rugna no filma el horror para que el público salte del asiento. Lo filma para que se incomode, para que se sienta implicado. Porque lo que muestra no es fantasía, es una versión amplificada del abandono, de la corrupción moral, del egoísmo humano frente a la tragedia. Hay algo profundamente latinoamericano en esta historia, la forma en que las comunidades rurales conviven con lo inexplicable, la superstición, la desconfianza hacia las instituciones. Es una mirada al horror desde nuestra cultura, no desde lo extranjero, sino desde lo propio. Y tal vez por eso Cuando acecha el mal ha sido tan comentada internacionalmente, porque muestra una forma distinta de entender el horror. Un terror que no necesita casas encantadas ni monjes ancestrales. Un terror que habita en la tierra, en la gente, en la familia. A diferencia de otras películas de posesión, aquí no hay salvación. No hay ritual que cierre la herida. Cada intento de los personajes por detener la propagación termina empeorando las cosas. Y eso es lo que vuelve la experiencia tan devastadora. Cuando acecha el mal, no busca consolar al espectador. Busca dejarlo sin aliento. Y cuando los créditos aparecen, uno se queda con una sensación de suciedad emocional, de haber presenciado algo demasiado cercano a la realidad. El título mismo lo dice, Cuando acecha el mal. No si acecha, sino cuando acecha. Porque Rugna parece recordarnos que el mal no necesita permiso ni justificación. Solo necesita un descuido, una grieta, un silencio. La última película de la cual vamos a hablar en el programa de hoy es una película que está ambientada en los pueblos del norte de Tailandia.
donde las montañas se alzan como guardianes de algo antiguo. La gente allí todavía cree en los espíritus, en los dioses de la tierra, en que las almas se quedan atrapadas entre los vivos. Y en medio de esa fe vive una mujer, Nim, una medium, una intermediaria entre los humanos y una deidad ancestral llamada Ba-Yan. Su vida es tranquila hasta que el dios deja de hablarle y el mal decide ocupar su lugar. Así comienza La Medium, dirigida por Bang Joon Pisanthanakul y producida por Na Hong-jin, el mismo creador de The Wailing, una película que no solo asusta, sino que perturba profundamente, porque se atreve a explorar lo más íntimo del terror, el límite entre la fe y la locura. El filme está rodado en formato de falso documental. Una cámara acompaña a Nim en su día a día, filmando sus rituales y explicando cómo funciona su don. Ella es una especie de sacerdotista local que dice estar poseída por el espíritu bondadoso de una diosa femenina. Pero lo que parece un registro etnográfico pronto se transforma en algo más oscuro. La cámara, que al principio servía para documentar, se convierte en testigo de una presencia que no pertenece a ningún dios. Todo comienza cuando Mink, la sobrina de Nim, empieza a mostrar comportamientos extraños. Primero son cambios de humor, sueños violentos y una mirada vacía que asusta. La familia piensa que quizá el espíritu de Ba-Yan ha elegido a Mink como la próxima medium. Pero lo que realmente la está poseyendo no tiene nada que ver con la divinidad. Y mientras la familia intenta entender lo que ocurre, los cineastas siguen filmando. Nosotros como espectadores somos parte del equipo de grabación, observando cómo el mal se infiltra poco a poco en lo cotidiano. Uno de los grandes logros de La Medium es cómo mezcla realismo y horror sobrenatural. A diferencia del terror hollywoodense, aquí no hay música que nos prepare para el susto. El miedo surge de lo natural, de las conversaciones, del sonido del viento, del cuerpo que se retuerce frente a la cámara. El director utiliza el formato documental no solo como estilo visual, sino como herramienta de verosimilitud. Todo parece real: los rituales, los cantos, los gestos, incluso los silencios. Por momentos, uno olvida que está viendo una película. El relato avanza lento, casi hipnótico, como si el propio mal espera el momento justo para mostrarse. Y cuando finalmente lo hace sin piedad. Las escenas del exorcismo final son una de las secuencias más intensas del cine de terror contemporáneo. Una mezcla de ritual, desesperación y caos, donde la cámara ya no puede mantenerse firme. Todo se descontrola: cuerpos poseídos, gritos, animales muertos, fuego, destrucción. No hay melodrama, solo desesperación. Y lo más aterrador de todo es que ya no sabemos si lo que vemos es un ritual o un castigo. A nivel simbólico, La Medium es una reflexión sobre la fragilidad de la fe. Nim cree que está sirviendo a una divinidad buena, pero la película plantea una duda constante. ¿Y si los dioses también pueden mentir? ¿Y si la fe no te protege del mal, sino que te expone a él? La región local, el animismo tailandés y la herencia espiritual del sudeste asiático están retratados con respeto, pero también con un filo crítico. No es una historia sobre posesión en el sentido occidental, sino sobre la lucha entre tradición y modernidad, entre la espiritualidad heredada y el escepticismo actual. El personaje de Mink es el punto más doloroso.
Una joven que, más allá de la posesión, representa lo que el mundo ha dejado de entender. Su cuerpo se convierte en territorio de disputa entre fuerzas que nadie puede controlar. Y su familia, atrapada entre superstición y culpa, termina cometiendo errores irreparables. El director no nos da héroes. No hay sacerdote que llegue al rescate ni final de redención. Solo queda la desolación, el silencio y la sensación de que la cámara filmó algo que no debía. Visualmente, la película es impresionante. El uso de la luz natural, los planos fijos y los encuadres de los templos, bosques y aldeas crean una estética que parece documental, pero está cuidadosamente compuesta. Cada sombra tiene un propósito. Cada movimiento de cámara se siente como una respiración contenida. Y cuando llega la violencia, cuando el mal se manifiesta de verdad, el contraste es brutal. La serenidad del principio desaparece y da paso a un frenesí que parece grabado por alguien que está escapando por su vida. La película termina como comenzó, con silencio. Pero ya no es un silencio tranquilo, sino uno lleno de presencias, de algo que sigue ahí, observando, esperando. Para concluir con el programa del día de hoy de Ataque de Pánico, tenemos el gran honor de recibir a la directora de uno de los cortos de terror más destacados del año pasado, Silvana Molina. ¡Hola! Gracias por tenerme aquí, es un honor. Silvana es directora del corto titulado Claro Oscuro. Entonces, Silvana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy nerviosa por estar aquí. ¿Y tú cómo, Carlos, cómo estás? Muy bien. Ya llevas varios rato hablando aquí. Sí, ya me cansé la garganta. Pero bueno, es cosa del oficio. Claro, claro. En fin, pero háblame de Claro Oscuro. ¿De qué trata este corto? Es una mezcla de muchas ideas que tuvimos mi equipo de producción y yo. Realmente, la película en su momento era una inspiración a la película de Serio que hicieron el verano pasado, del 97. Yo vi esa película un día antes y al día siguiente fui a la escuela y el maestro dijo, háganse la idea del corto. Y entre Jesús, Rebeca y yo fue que, pues una mezcolancha de ideas, metemos esa película y la fuimos cambiando a que tuvieran los protagonistas flashback de algo que hicieron, de lo que se arrepienten completamente y eso les trae problemas en el presente. Y pues lo dice una persona que no debería de decir y pues eso causa un plot twist en la historia. Órale. Fue proyectada en la Cineteca, ¿verdad? Así es, en octubre del año pasado. Se veía muy bien el corto en sí. Oh. Estaba muy bien grabado, muy bien aterrizado la fotografía, la edición, las actuaciones también me sorprendieron bastante. Pero, en fin, fue proyectado como una vez, pero... merecía más, sí, merecía más runtime. Claro. Pero en este momento, ¿en dónde podemos visualizarlo? Pueden verla en Hecho en Corto en YouTube, el corto con más visualizaciones de nuestra generación. Así que pueden ir a verla ya en YouTube. Y también creo que subieron clips en Instagram, en la página de Hecho en Corto también. Pues ahí está. Búsquenlo. Silvana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Ataque de Pánico. Con eso vamos a concluir el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Asegúrense de seguirnos en nuestra página de Instagram. Aquí le vamos a estar dejando el @. Y eso fue todo por el día de hoy. Disfruten mientras puedan y buenas noches. Nos veremos en otra noche más. Abrochen su cinturón para este viaje de terror y eviten caer en un ataque de pánico.